Oye, Santiago, preguntarle a un profesor de filosofía, escritor de libros de filosofía como el que nos ocupa, si las ideas mueven el mundo, es, como dice Warren Buffett, como preguntarle a un peluquero si me hace falta que me corte el pelo. Yo creo que es una pregunta casi retórica. Me vas a decir que sí, por supuesto. Pero te lo tengo que preguntar porque muchos dirían, no, 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 es el dinero y es la política la que mueve el mundo. ¿Qué opinas? Bueno, ese es un planteamiento muy interesante. Permíteme que lo ataque desde dos puntos de vista, ¿no? Por una parte, te preguntaría, y no hay una respuesta correcta, aquí es lo que... si a ti te ofreciera un genio ser, por ejemplo, más rico que Elon Musk, incluso, o por el contrario, ser capaz de fusionar a Einstein, Newton y elaborar una teoría del todo que te permitiría comprenderlo todo del universo, ¿tú qué elegirías, Luis? Probablemente ser más rico que Elon Musk o tan rico como él. Ajá. Yo, sin embargo, y es claro, por ese sesgo que has dado, yo preferiría saberlo todo. Es decir, yo preferiría hacer esa fusión de Albert Einstein con Newton. Yo creo que sería interesante hacerle esta encuesta a la gente que nos escucha y la gente que nos ve, si preferían esa cuestión del dinero o la cuestión del conocimiento y de la sabiduría. Decía Aristóteles, al principio de la metafísica, que todo hombre desea saber, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, al final, si la gente lo pensara, no sé, y dentro de unos cuantos días me lo puedes decir tú, elegiría lo del conocimiento. Porque si no eres tan rico como Elon Musk, tu vida puede ser igualmente satisfactoria. Sin embargo, tener todo el conocimiento de lo que sería el universo, es decir, sería una forma de llegar a cumplir el deseo de Occidente con la filosofía y con la ciencia, ¿no? Por otra parte, tú me comentabas el dinero y ¿cuál era el otro? Las ideas, la política... Sí, era o el dinero o tal. Pero fíjate que al final... y a cabo, ¿el dinero qué es? Una idea. Es decir, el famoso Bitcoin que tenemos ahora, ¿no? Todo viene de un artículo de Nakamoto, sí. Y en ese artículo es donde se suscita la idea de que puede haber un tipo de dinero basado en el intercambio de información a través de una serie de procedimientos. Porque al fin y al cabo lo que nos diferencia de las hormigas es que somos animales sociales, pero somos animales sociales que pensamos, y por eso es lo que decía, por ejemplo, el sociobiólogo Wilson, decía que el comunismo era una idea fantástica, solo que aplicada a la especie equivocada, ¿no? Porque en el hormiguero funciona muy bien el comunismo, porque todo el mundo cumple con su función determinada por la genética, pero como los seres humanos pensamos, nunca va a haber una sociedad, por así decir, estacionaria, que es lo que soñaba Marx al final con el comunismo, ¿no? Sino que al final la gente, los seres humanos, somos fundamentalmente animales simbólicos, que vivimos en la realidad física, pero sobre todo vivimos en la realidad simbólica. Entonces tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos símbolos. Y al final yo creo que la gente se mueve más, fíjate, por las ideas, pero en un sentido amplio de conceptos, sueños, metáfora, que por el propio dinero. Y eso, por ejemplo, ya que estamos aquí en Madrid, es lo que diferencia al Real Madrid. Cuando le preguntaban a Valdano, ¿por qué hay gente que elige venir al Real Madrid en vez de irse a Arabia Saudí o al Manchester City? Y decía Jorge Valdano, porque el Madrid no paga en euros, paga en leyenda. Es decir, que aquí a lo mejor va a ganar un poco menos de dinero, pero claro, al final, ¿qué más te da tener 20 o 25 millones de euros comparado con tener o no tener una Champions? Al final, vivir en la leyenda, vivir en los sueños de la gente y poder compartir esas emociones con la gente, yo creo que llena más, lo cual no quiere decir, claro, que el Madrid no pague millones, es decir, eso es como, el dinero es como la base, ¿no? Pero es solo, por así decir, una condición necesaria para llegar a ser humano. Una vez que has satisfecho todas esas necesidades materiales, necesitas tener ideas, necesitas tener conceptos, necesitas tener sueños y metáforas por las que vivir. O sea, que las ideas siguen moviendo el mundo hoy en día. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos, de hecho, me parece que están más vivas que nunca. Y además, la pregunta que tenía preparada ahora para enlazar es las redes sociales y la capacidad que tenemos todos de seguir a influyentes, a políticos, a periódicos. Es decir, esto es un reproductor de ideas bestial. Me conecta a mí con ideas en todo el mundo, de cualquier país, de cualquier cuenta a la que yo siga, y me permite a mí, si tengo esa inclinación, de propagar las mías, ¿no? O sea, yo siento que como usuario de redes sociales, de Twitter fundamentalmente, vivo rodeado de más ideas que nunca. La política se propagan ideas, o sea, bueno, es que luego hablaremos de la propaganda. La pregunta es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación actuales y las redes sociales en esa difusión de ideas? Partiendo de la base de que la gente necesita ese tipo de ideas, una vez que tiene sus requisitos físicos ya cubiertos,
vivimos en un mundo que es que las propaga a una velocidad y las difunde, tanto las buenas como las malas. Sí, yo por ejemplo, que soy profesor de estética y teoría del arte, una de las cosas que en principio sorprende del arte es que durante la prehistoria, durante miles de años, el arte no cambiaba. Es decir, la gente pintaba lo mismo y lo mismo, lo mismo durante generaciones. ¿Eso por qué pasaba? Pues seguramente porque eran comunidades cerradas que no tenían comunicaciones entre ellas. Pero poco a poco la humanidad se fue conectando. Fuimos comunicándonos, fuimos intercambiando ideas y entonces el ritmo del avance cultural, el ritmo del avance de las civilizaciones se incrementó hasta que llegó quizás el momento culmen, digamos, fundamental, que fue en el siglo XV con la invención de la imprenta, y eso produjo un primer Big Bang con respecto a la información, ¿no? La imprenta fue decisiva para el fenómeno de la democratización, es decir, por fin el conocimiento llegaba a la mayor parte de los hogares, con lo cual ya no solo era una clase social la que podía participar en la elaboración de las ideas, ¿no? Sino que era todo el mundo el que podía, por así decir, participar en esa conversación, aunque al menos de forma pasiva. Solo eran unos cuantos los que podían escribir libros y otros cuantos los que podían al menos ya leerlos e interpretarlos. Pero claro, con el desarrollo de Internet, con el desarrollo de las redes sociales, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya la nivelación entre los autores se ha hecho absolutamente, ¿no? Entonces, ahora tenemos que puede ser tan importante un tuitero como un periódico de toda la vida. O, por ejemplo, mis alumnos, sus referentes ya no son la televisión, ya no son los periódicos, son los youtubers, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que lean periódicos, ellos me dicen, si nosotros tenemos a tal youtuber que nos dice tal cosa, ¿no? Entonces, claro, se ha nivelado todo, no solo al nivel, como te decía, de la parte pasiva, sino de la parte activa de la comunicación. Por eso las dictaduras tienen tanto interés en que la gente no participe, y por eso es por lo que en Cuba tienen capado Internet, por eso es por lo que en China se controla tanto el flujo de información. Ahora, por ejemplo, que salió la famosa inteligencia artificial china, DeepSeek, pero era muy graciosa, ¿no? Porque en cuanto le preguntabas qué había pasado en la plaza de Tiananmen o le preguntabas por Winnie the Pooh, que es el mote que le ponen a Xi Jinping, colapsaba. Claro, en ese momento ya abandonas esa red social, ¿no? En cuanto sientes que hay alguien que te está intentando manejar en este sentido. O en Arabia Saudí, que tenían todo un ejército de gente que participaba en las redes sociales para intentar manipularlas, ¿no? Con lo cual también tenemos que tener un sentido. Pero es muy difícil, porque como tanta gente participando, pues al final lo que hizo Elon Musk precisamente cuando compró Twitter era para poder sacar a colación toda esa potencialidad de libertad que existía con lo de las redes de comunicación. Ahora quizá la dificultad está un poco, como te comentaba antes, en saber quiénes son las voces de referencia. Pues bueno, eso también es una cosa que ha existido siempre, ¿no? A mí, dos siglos que me fascinan son el siglo IV a.C. y el siglo XVII. Y en el siglo IV a.C. Platón ya se quejaba de que los sofistas tenían demasiado impacto en la sociedad porque eran a los que escuchaba la gente, ¿no? Y sin embargo a los filósofos como él o como Aristóteles no se les escuchaba tanto, ¿no? Entonces, ahí va a haber siempre un conflicto entre qué voces son las que se escuchan y bueno, luego podemos hablar con el tema de la propaganda y el control de los medios de comunicación. Hablaremos de ello. Mira, quería referirte un artículo de Hayek, que se llama The Intellectuals and Socialism, del año 1949. Yo lo leí hace bastante y me llamó la atención que él diferenciaba, o yo entendí, Santiago, corrígeme si me equivoco, que los intelectuales a los que se refería Hayek en ese artículo no era el profesor brillante, ingenioso que escribe un artículo, un oscuro paper que van a leer sus colegas, sino se refería, lo tengo aquí, los que tratan en ideas o tratan con ideas, ¿no? Los intelectuales se refieren a los que hacen llegar las ideas al público general, periodistas, los contertulios, los difusores, los second-hand dealers, los tratantes de segunda mano del material original que a lo mejor ese brillante profesor de una oscura universidad ha publicado en un paper. Si Hayek tiene razón, el tuitero o el bloguero de referencia es hoy en día un intelectual. Acabas de decir que hay que distinguir entre esos y las fuentes de referencia a las que hay que seguir. Pero creo que estamos en la época donde es el tuitero que consigue una comunidad y es el que impone su criterio. Sí, lo que dices de Hayek tiene toda la razón. A él le impresionó mucho un intelectual norteamericano que era Walter Lippmann. Sí. En 1938 se puede decir que cambió el liberalismo, se hizo un coloquio en París entre los liberales de referencia en aquel momento y el coloquio se llama precisamente Walter Lippmann porque era un poco aprovechando que Lippmann estaba en París para presentar un libro que había publicado precisamente que era sobre cómo comunicar las
las ideas de los liberales a la sociedad. Entonces, viendo cómo este intelectual público norteamericano influía tanto en la sociedad, eso le dio pie a Hayek a darse cuenta de que no podía seguir siendo un profesor brillante, pero solo conocido por los que eran especialistas del campo, en la London School of Economics. Y tú fíjate que a los 10 años publicó Camino de Servidumbre, que le sirvió, que fue un bombazo, por ejemplo, en Estados Unidos, absolutamente. Paradójicamente, eso le repercutió en que tuviese mala fama académica, ¿no? Porque en la academia también un clima muy celoso. Entonces, que un autor tuviese tanto éxito lo hacía sospechar como que no era bueno, que no era relevante. Pero ahí Hayek se dio cuenta que, efectivamente, que el liberalismo en esa época estaba siendo absolutamente arrasado, por una parte, por el comunismo y, por otra parte, en Estados Unidos, por la ideología socialdemócrata vinculada al New Deal de Roosevelt, ¿no? Entonces tenían que llegar, y eso lo pensaba Hayek, al gran público, como había hecho Lippmann, pero sobre todo a aquellos que dirigen la sociedad, a aquellos que efectivamente pueden tener las palancas finales para conducir al pueblo en un sentido y en otro. El siguiente paso, después de Camino de Servidumbre, fue crear la Sociedad Mont Pelerin, que era un poco esa reunión de cerebros, pero fuera del ámbito académico, y que tuviesen un tipo de debate, pero que pudiese llegar a aquellos que realmente son tan influyentes en la sociedad, ¿no? Entonces ahí es lo que hizo Hayek precisamente. Y claro, tú fíjate que eso se crearía a finales de los años 40, a él le dieron ya el Nobel en los años 70. Es decir, que muchas veces el influjo de las ideas va llegando poco a poco a la sociedad. Afortunadamente, él vivió lo suficiente para verlo. No solo que le daban el Nobel de Economía, sino que llegó inmediatamente después la pareja de Thatcher y de Reagan para llevar a cabo sus ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante cómo se influyen las ideas. En la parte de la izquierda es muy importante la figura de Antonio Gramsci, porque Antonio Gramsci se dio cuenta, efectivamente, y ahí bueno, tenemos a Monedero, Errejón, que siempre lo están reivindicando, de que la batalla cultural por la hegemonía de las ideas es fundamental, y que en este sentido no se iba a conseguir dominar y acabar con el capitalismo haciendo una revolución económica, social, tradicional, sino introduciéndose dentro de la propia sociedad capitalista y de ahí cambiando las ideas, ¿no? Y hemos visto ahora cómo el espíritu woke ha intentado dominar Disney, ha intentado dominar Hollywood, porque a partir de ahí es como se llega a las ideas de la gente. ¿Tú dirías entonces que intelectuales, según esta categorización de Hayek, podrían ser en España hoy en día, pues Jordi Wild, o Wall Street Wolverine, o a lo mejor, no sé, incluso diría el Gran Wyoming, o un Alsina, o un Jiménez dos Santos, no sé, difusores de ideas? Exactamente. ¿Es ese perfil? Exactamente. O en Estados Unidos, no lo sé, me imagino, pues en la derecha conservadora, pues un Bannon, Ben Shapiro, Ben Shapiro, Bannon, por claro. ejemplo. Lo que pasa es que también es cierto que... Pero son gente, perdona, que es que sí. lo que tienen es un medio de comunicación, sí. básicamente. Yo, Ben Shapiro, pues bueno, no sé, tenemos un libro publicado de él, evidentemente, pero yo no le considero un intelectual. No, pero claro, Hayek no está hablando de ese tipo de personas, sino claro. los propaladores o propagadores de ideas claro. que otros a lo mejor han alumbrado, pero les dan el eco que necesitan. Yo es que luego también distinguiría entre esa labor de propagación, que por ejemplo, porque hay dos tipos de intelectuales, ¿no? Que es, digamos, el intelectual profundo. Y luego está el intelectual de superficie. Uno puede ser intelectual profundo y de superficie. Por ejemplo, quizá el referente más claro de intelectual profundo que a la vez de superficie era Milton Friedman. Era alguien que llegaba a la grandes masa, pero al mismo tiempo era un gran economista. Hayek, en cierto sentido, también con Camino de Servidumbre, ¿no? Luego están los intelectuales profundos que no llegan a ese nivel de superficie. Por ejemplo, ahora quizás el intelectual más influyente que hay ahora mismo en el mundo es Carl Smith. ¿Por qué? Porque ahora mismo en China y en Rusia están creando un tipo de Estado, en una sociedad antiliberal. Entonces, el referente fundamental y al que están leyendo los filósofos chinos es a Carl Smith, que era, digamos, el teórico del Estado total y el enemigo fundamental de las democracias liberales. Y a su vez, Carl Smith se basa en Thomas Hobbes. Es decir, que luego hay una profundidades de pensamiento que van por debajo, que luego es necesario que emerjan en esos intelectuales de superficie. Entonces hay una dialéctica entre intelectuales de superficie, que al mismo tiempo también pueden ser profundos, y entonces en esa dinámica es cuando se establecen las hegemonías culturales. Entonces ha sido muy importante, por ejemplo, la batalla cultural que se está produciendo ahora en Estados Unidos en la cuestión biológica que tiene que ver con las mujeres. Entonces ahí hay una serie de referentes muy importantes, como por ejemplo Jerry Coyne, que es un biólogo, o Richard Dawkins, que son biólogos de un gran prestigio y que tienen
un pedigrí académico incuestionable y al mismo tiempo se fajan en la superficie. Luego hay intelectuales, por así decir, de menos calado académico, como puede ser la novelista de Harry Potter, Rowling, que también está en esa guerra, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué un intelectual profundo no ser también un intelectual de superficie. Los intelectuales de superficie, el hecho de estar con la gente, estar en ese debate, no le quita mérito, sino todo lo contrario, ¿no? Ser capaz de llegar a las grandes masas con conceptos muy, muy difíciles. Que luego además esos conceptos acaban encontrando también acomodo en las leyes. Hoy en día, es decir, mucha gente me pregunta, ¿cómo a una persona como Irene Montero se le ocurre que si solo si el sí es sí, que un hombre puede ser una mujer? No te he preguntado si eres una mujer. Yo he asumido que eres un hombre por tus caracteres sexuales, que yo veo así. Pero oye, ¿no? ¿Cómo se le ha ocurrido? Claro. ¿Tiene tiempo para pensar esas cosas? Dices, no, habrá algún paper. O sea, claro, hay un intelectual, digamos, de primer nivel. Está lo intelectual de profundidad. Ahí, por ejemplo, el intelectual que está detrás de todo esto, por así decir, Irene Montero, todo esto del fenómeno woke, lo trato en un capítulo del libro que, digamos, ahora es como mi obsesión fundamental, que paradójicamente es un debate entre dos intelectuales de una profundidad impresionante, y al mismo tiempo que eran capaces de llegar a las grandes masas, que eran Noam Chomsky y Michel Foucault. Hay un debate que tienen entre ellos precisamente sobre lo que es la naturaleza humana. Entonces, fíjate que son dos intelectuales de extrema izquierda, pero que disienten absolutamente sobre esa cuestión. Foucault niega que exista cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza humana y que todo viene dado por ser un constructo social. Sin embargo, Chomsky en ese debate le dice, ¿cómo no va a haber una naturaleza humana vinculada a una serie de realidades biológicas que tienen que ver, en su caso, con la facultad del lenguaje, con la facultad de pensar de una determinada forma, incluso con una facultad moral, ¿no? Y hay un momento dado en que Chomsky le dice, si no es el de extrema izquierda, ¿no? Dice, bueno, es que si los proletarios, en un momento dado, no tienen razón en una cuestión que están planteando, yo no le voy a dar la razón a los proletarios. Entonces, Foucault le niega que exista algo así como una razón, o una verdad, o una naturaleza, con lo cual él siempre estaría con el proletario y hiciera lo que hiciera. Pues Irene Montero viene de toda esa tradición Foucaultiana que ha tenido una gran influencia en las universidades norteamericanas. Por eso te decía lo de los pensadores profundos. Y bueno, yo lo que he intentado en el libro es precisamente sacar esos debates intelectuales profundos, la emergencia de lo que pueda ser un libro de divulgación, intentando no traicionar muchas veces el pensamiento original, porque siempre que lo traduces a un lenguaje un tanto más cotidiano siempre se pierde algo, ¿no? Pero sin perder, por así decir, la autenticidad. Para mí la secuencia es ese pensamiento del pensador profundo que publica sus oscuros papers que pocos leen. Eso se empuja una serie de carreras de relevo a un siguiente nivel de algún asesor que le pone al legislador o al asesor del legislador en la mesa un dossier que dice, oye, vamos a hacer esto vamos a empezar a meterlo, ¿no? Porque la política hoy en día, en mi opinión, ya es ingeniería social en gran parte. O sea, los gobiernos juegan a crear una sociedad a su imagen y semejanza. Nada menos parecido a un político de primera línea que sus supuestos representados. Pero vamos, digamos que tienen una idea de sociedad y la van a hacer a golpe de legislación. Y esas ideas, al final, dan forma a las leyes que transforman eso, que me hacen decir, oye, disculpa, no te pregunto si eres mujer u hombre, porque, ¿de acuerdo? O sea que las ideas, para mí, y estoy de acuerdo contigo, siguen siendo muy importantes y mueven el mundo. La pregunta, ya que has saltado al contenido del libro, a Chomsky y Foucault, yo tengo aquí apuntado, si me dices que Foucault cuestiona que haya tal cosa como una naturaleza humana, sí, ¿no? Todo lo que salga a partir de ahí va a ser inhumano. O sea, aparte que no hay un... O sea, claro, yo es que digo, es que de aquí sale esto de la tabla rasa. Exacto. El ser humano es una especie de pizarra en blanco donde la cual la sociedad puede construir lo que se le antoje. Cosas tan inhumanas como, pues eso, como que no hay mujer. Que es que, oye, tú lo sabes. Mira, hablando de difusión de ideas, el famoso documental What is a Woman? De Matt Walsh, ¿no? 1 hora y media un tipo por la calle en lugares distintos de Estados Unidos preguntando, oiga, ¿qué es una mujer? La gente no sabe qué es una mujer y no se atreve a responder a esa pregunta. Hasta ese extremo hemos llegado. Entonces me dices, no, es que hay filósofos que informan las políticas de hoy en día, que es que ponen en duda que exista algo como la naturaleza humana, pues que a partir de ahí puedes tener leyes totalmente, no sé, como para otra especie. Arbitrarias, claro, absolutamente arbitrarias, porque lo que importa ya no es tanto la razón, que es lo que defendía Chomsky, sino lo que defendía Foucault, la voluntad. La idea de que tú puedes hacer cualquier cosa con el ser humano una vez que es una tabla rasa, efectivamente. Entonces, si encima ese mito de la tabla rasa
que provenía, por cierto, de la modernidad, de ese siglo XVII que a mí tanto me gusta, pero claro, cuando uno piensa a lo grande también se puede equivocar a lo grande. Si combinas ese mito de la tabla rasa con el mito del buen salvaje y con el mito del fantasma en la máquina, que todos provienen de la modernidad, pues te encuentras ahí con un Frankenstein filosófico impresionante. Pero claro, para destruir esos Frankenstein filosóficos necesitas mucha filosofía, es decir, necesitas una formación que en mi caso lo enraizo en la tradición clásica que viene de los griegos, porque claro, los griegos al final ponían el foco en el mundo. Entonces, como ponían el foco en el mundo, tenían una raíz muy sólida en lo que podía ser el ser. Luego, en la Edad Media, ese foco en el mundo se trasladó a Dios. Pero bueno, ese Dios seguía siendo una especie de logos. Pero luego, con la modernidad, el foco se puso ya en la razón y en el yo pienso, ¿no? De Descartes. Claro, una vez que es el yo pienso el que construye tanto el mundo como construye al propio Dios, pues llega un momento en que el yo se cree el Dios y que puede hacer el mundo a su imagen y semejanza. Y un poco de ese delirio metafísico de la modernidad es todavía de donde estamos saliendo. La posmodernidad no es más que la conclusión de ese delirio metafísico de que uno cualquiera puede construir el mundo porque es Dios, ¿no? Entonces yo puedo ser, pues lo que tú dices, una mujer, puedo ser cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Entonces yo lucho mucho contra esa subjetividad y hay un capítulo ahí del libro, que digamos una de las cosas que menos se conocen quizás, que fue el enfrentamiento, sin ellos saberlos, entre Thomas Kuhn y Saul Kripke. Es que te iba a preguntar precisamente por eso, porque hemos empezado por el final, pero es que estamos empezando ya por la naturaleza del ser humano. Luego ya nos remontaremos... Bueno, la siguiente pregunta es si existe la verdad, porque el capítulo que dedicas a Kripke y a Kuhn, al final esa es la cuestión. ¿Qué es la verdad? ¿Existe algo, una verdad objetiva a la que yo me pueda referir? ¿O la verdad se construye de forma subjetiva? Claro. Mira, hace unos meses escuché, creo que fue a Felipe González, que el otro día me pasaron un vídeo, salía del programa del Gran Wyoming diciendo como un chiste que nos habíamos creído muchas cosas, entre ellas que Felipe González era de izquierdas. Por ejemplo, o sea, ya está en la derecha o en la derecha extrema pronto, ¿no? Felipe González decía que la verdad en democracia es lo que el pueblo crea que es verdad. Entonces... Kripke y Kuhn, ¿qué es la verdad? Claro. ¿De verdad que se puede poner tan en discusión como decir, no, la verdad es que lo que la gente crea que es verdad, no hay una verdad objetiva? Bueno, Felipe González fue muy importante. Tú fíjate que en el año 79 consiguió que el PSOE dejase de ser marxista. Sí. Ya con eso, Felipe González se merece un lugar de honor en la democracia, porque hasta el año 79 el PSOE era marxista. ¿Por qué? Pero muchas veces no se sabe por qué el PSOE dejó de ser marxista. Y es que antes de que el PSOE dejara de ser marxista, claro, Felipe González le debía mucho a Helmut Schmidt de la socialdemocracia alemana. Y no sé con qué cumpleaños de Hayek fue que Helmut Schmidt le mandó un telegrama a Hayek y le dijo, ahora todos somos hayekianos. Entonces, ese cambio en el PSOE hacia una socialdemocracia, si quieren, más hayekiana, que luego se filtró en el PSOE con Miguel Boyer y con Carlos Solchaga, se lo debemos mucho a ese vínculo de Felipe González, que estaba viendo cómo la socialdemocracia alemana estaba modernizando Alemania, precisamente apartándose de los postulados marxistas de siempre. Y fue muy polémico en aquella época cuando dijo Felipe González también que prefería ser apuñalado en el metro de Nueva York que no vivir como un pachá en Moscú. Por eso también la izquierda tradicional marxista lo consideró una traición, porque en aquella época venía, por ejemplo, un filósofo marxista francés de toda la vida, como era Althusser, y todavía cuando se enteró de que el PSOE había dejado de ser marxista, él protestó y decía, no, la gente de izquierda estamos a favor de la dictadura del proletariado, que a veces se nos olvida que la izquierda hasta hace muy poco, pero la izquierda dominante defendía la dictadura del proletariado sin ningún complejo, que hoy en día incluso Pablo Iglesias o Irene Montero, aunque apoyan a dictaduras, se lo pensarían muy mucho a decir que están a favor de una dictadura. En ese sentido, el tema de la verdad es crucial. Tú fíjate que, por ejemplo, en el Evangelio uno de los Evangelios, no recuerdo ahora mismo cuál, Poncio Pilatos le pregunta a Jesús lo que estaba pasando, si la acusación era cierta o no, y en un momento dado en que Poncio Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús no responde, se queda en silencio. Claro, bueno, en el cristianismo seguramente se vincula la verdad con lo que dice Jesús, pero en filosofía hay una definición de verdad que es la clásica, ¿no? Que decir de lo que es, y decir de lo que no es, que no es. Algo tan sencillo como eso hoy en día es revolucionario. Porque hoy en día más bien lo que se vincula es lo que es lo que me parece que sea.
Y lo que no es, pues también es lo que me parece que no sea, ¿no? Esa subjetividad y esa arbitrariedad de la verdad lo que hace es que difumina cualquier concepto de verdad. Eso es lo que decía Bernard Williams en un libro maravilloso, Los negadores de la verdad. Entonces, al final, los afirmadores de la verdad, como puede ser la tradición que va desde Aristóteles hasta nuestro siglo Karl Popper, frente a los que niegan la verdad, que sería alguien como Gorgias entre los sofistas o entre Foucault entre los contemporáneos, tiene un enfrentamiento fundamental. Claro, si tú vas a una facultad de ciencias, tienes que tener un postulado metafísico, y es creer que la verdad existe. Otra cosa es que nosotros los seres humanos, por nuestras limitaciones conceptuales, cognitivas, tal, podamos llegar a alcanzar la verdad absoluta alguna vez. Pero tienes que creer que la verdad existe, y en ese momento, una vez que sabes también de las limitaciones de tu conocimiento, lo que hace es que creas en la verdad como una asíntota, como algo a lo que tienes que tener que llegar, pero tienes que creer que existe, claro. Si no crees que no existe, es como si te fuese a buscar una isla del tesoro, pero sin un mapa del tesoro, pues no vas a llegar a ningún sitio. Y ese es el lugar de la equivocidad en el que estamos ahora, ¿no? En el que cualquiera piensa que porque a él le parece bien que una cosa es la verdad, pues ya es la verdad. Se ha perdido esa referencia al mundo. Y eso es lo que me refería con Kripke y con Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es el filósofo por antonomasia de la ciencia del relativismo. Él lo que venía a decir es que cada paradigma científico no tenía conexión con otros paradigmas científicos, con lo cual había una incomunicación entre ellos y que la verdad sería relativa a la cultura de cada época. En un momento dado, él tenía un alumno que era Errol Morris, que luego se convirtió en un documentalista muy famoso. Y Errol Morris le comentó, estaba en Princeton, que iba a ir a una conferencia de Saul Kripke. Y Thomas Kuhn le prohibió que fuese a la conferencia de Saul Kripke, que era uno de los grandes filósofos de aquella época. ¿Cómo es posible que un filósofo prohíba a un alumno ir a la conferencia de otro filósofo? Es que Saul Kripke tiene una teoría que hace que el lenguaje consiga conectar referencialmente con el mundo. Tiene una teoría de los nombres propios que hace que cuando tú elaboras un nombre propio hay una cosa que se llama el bautismo que conecta con la referencia. Claro, si consigue que el lenguaje conecte con la referencia, las cuestiones ya no son relativas a la cultura, sino que hemos podido conectar a todas las culturas entre sí con un referente objetivo. Y por eso el relativista Kuhn pretendía que su discípulo no fuese a la conferencia de Kuhn, porque demostraba que no somos solipsistas, que no vivimos en nuestra mente de una forma completamente delirante y que lo que yo crea, por el hecho de que yo lo crea, ya es, sino que tienes que establecer ese vínculo con el mundo, y la ciencia tiene ese método a través de la elaboración de la hipótesis que luego refutas con la experiencia para conectar con el mundo. Tu capítulo 7 se titula Posverdad, Kripke versus Kuhn. Por curiosidad, danos una definición de la posverdad, porque hemos hablado de verdad subjetiva, de relativismo. Yo en algunas fuentes he leído que la posverdad es cuando la interpretación subjetiva de lo que ha pasado y el sentimiento que me genera pasa a ser la verdad con la que yo trabajo. Absolutamente. Eso viene de Nietzsche. Al final del siglo XIX, Nietzsche tiene Nietzsche es un pensador contradictorio, pero es que él pensaba que la contradicción no era ningún problema. Uno normalmente piensa que alguien sensato, se dice A, mantiene A en cualquier circunstancia. Pero Nietzsche, como iba en contra del pensamiento tradicional, de la metafísica tradicional, decía que contradecirse no es ningún problema. Entonces, encontrarás que Nietzsche dice una cosa y la contraria absolutamente, ¿no? Pero bueno, para lo que nos viene a caso, hay un momento famoso en la obra de Nietzsche que dice que no hay hechos, sino interpretaciones. Entonces, de ese punto de vista, ya no tienes, cuando uno elabora una teoría en ciencia, luego va a los hechos, a ver si los hechos le dicen que sí o que no a esa teoría. Pero Nietzsche y otros de pensamiento holista lo que vienen a decir es que los hechos no importan absolutamente nada, sino que todo se basa en la interpretación, y que si un hecho que no existe va en contra de tu interpretación, lo que tienes que hacer es que reelaboras tu interpretación para asumir ese hecho de forma tal que no consigas refutártelo. Entonces, en ese momento la posverdad conecta con algo que decía Hannah Arendt cuando volvió a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y se encontró con que había gente allí en Alemania que negaba que lo que había pasado hubiese pasado. Es decir, era gente que negaba los hechos. En ese momento ella definió el totalitarismo precisamente como la incapacidad para distinguir los hechos de la ficción. Y en ese momento tú créete la ficción en la que te quieras creer. La posmodernidad es eso, es la negación de que los hechos existen. Con lo cual no hay forma de refutar cualquier enunciado que puedas dar del mundo.
Hoy en día en la política tenemos dos referentes fundamentales de esa posverdad, que son Donald Trump por un lado y Pedro Sánchez por otro. Es decir, son gente que en un momento dado contra la realidad siempre van a oponer una versión de la misma, con lo cual no hay forma de pillarlos, porque están siempre cambiando de opinión, pero uno puede cambiar de opinión cuando tenga mejores hechos o cuando tenga mejores argumentaciones. Donald Trump y Pedro Sánchez cambian de opinión, pero cuando le interesa a ellos, no porque tenga algún conflicto con la realidad. Entonces son gente que son inmunes a la realidad, viven en una especie de delirio psicopatológico, con lo cual nunca le van a afectar las críticas. Y la posmodernidad es eso, es el triunfo de la ficción sobre los hechos. Y de ese punto de vista, como la ficción viene dada por lo que tú comentabas antes, las emociones, pues al final la gente cree en lo que quiere creer, aunque la realidad le esté diciendo que no es eso. Entonces nos hemos metido en una especie de frenopático. Es decir, de frenopático en el que no puedes discutir con gente porque, por ejemplo, una definición típica de mujer, ¿no? Hembra humana adulta. Eso es como de cajón, eso es de diccionario, eso es de ciencia. Pues si tú le preguntas eso a Pedro Sánchez, que es una mujer, no te dirá eso. Porque te dirá que una mujer, como decía Irene Montero, ¿no? Cuando definía que era una mujer, lo vinculaba a la percepción que alguien puede tener de sí mismo, con lo cual ya no tiene una referencia fáctica. Y como no tiene una referencia fáctica, pues cualquier persona puede decir efectivamente que es una mujer. Sirvan estas explicaciones para ver lo bien encontrado que está el título del libro, El pensamiento en lucha, ideas en pugna. Todo esto que estás comentando es la relatividad con la objetividad de los hechos. Has mencionado a Hannah Arendt, ahora vamos a hablar del feminismo y de las mujeres, es decir, has mencionado a Nietzsche también. Las ideas siguen tan vivas como ahora, ideas incluso de filósofos antiguos. Has mencionado a Carl Schmitt siendo leído en China y en Rusia. Es decir, el pensamiento sigue dando forma desde ultratumba, si quieres, a la sociedad, porque son, digamos, ideas que no acaban de morir nunca y que siempre se desentierran. El pensamiento está en lucha. Tú has hecho un libro donde contrapones, haces como, subes al ring a dos púgiles en cada capítulo y muestras cuál fue esa lucha intelectual, que lo bonito para mí es que pervive hoy en día. Es decir, tu libro comienza con Platón y Sócrates, pero es que sus ideas, hablas de Gorgias, de los sofistas, es que hoy me encuentro con sofistas. Absolutamente. Los spin doctors, estos, los que le dan a Pedro Sánchez o a Trump el argumentario de realidad totalmente lisérgica, con el que nos despiertan por la mañana, son tipos que se ganan su sueldo, pues eso, haciendo sofismas. Sí. Es tal cual. Se llama El pensamiento en lucha, pero en la portada, y eso es interesante, vienen 4 figuras, aunque se trata en el libro de muchas más, porque yo insisto en el libro que las ideas no viven sueltas en el aire, no es una cuestión hegeliana de decir que es el espíritu absoluto el que se va renovando. Yo insisto mucho en que las ideas las tienen personas concretas, sí, y que las personas concretas son las que en un contexto histórico determinado han tenido esa idea. Lo que pasa es que por el hecho de estar en un contexto histórico eso no significa que no nos sirvan. Es decir, yo bromeo muchas veces en que yo vivo mentalmente en el siglo IV a.C., en la disputa entre Platón, Aristóteles, los sofistas, mis tragedias. Yo leo más, por ejemplo, a Sófocles o a Eurípides que cualquier autor contemporáneo, porque cuando tú te elevas a ese nivel de pensamiento, son todos nuestros contemporáneos. Karl Marx, por ejemplo, tenía un problema con su teoría, porque él decía que eran las condiciones sociales las que determinaban la cultura, que eso luego Gramsci le dio la vuelta, ¿no? Pero tenía un problema, porque decía, si son las condiciones sociales y económicas las que condicionan la dimensión cultural, la dimensión de pensamiento, ¿cómo es posible que a mí, un burgués alemán, judío, claro, del siglo XIX, me apasionen las tragedias griegas? Claro. Pero claro, es que hay Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a través de todas esas culturas existe una cosa que es la naturaleza humana. Entonces, cuando tú estás leyendo a Sófocles, a Platón, a Shakespeare, a Cervantes, aunque viven en un contexto histórico, son obras tan grandes porque conectan de alguna forma con lo que es la naturaleza humana. La explican de una forma que cuando los leemos nos identificamos con ella y estamos viendo, es que es cierto lo que está diciendo Platón o lo que está diciendo Sócrates. Tú me hablabas antes al principio, ¿no?, de que son más importantes las ideas o el dinero. Pues fíjate que nuestra era la medimos desde el nacimiento de Jesús, no desde el nacimiento de Craso. Craso era el hombre más rico de Roma. Jesús era un pobre carpintero de Judea. Pues contamos nuestra edad histórica desde el punto de vista de Jesús
y cómo sus ideas, a través luego de unos discípulos que eran unos pescadores, llegaron a expandirse por el universo romano entero, y no desde Julio César, que era, por así decir, el gran emperador de aquella época. Entonces, un poco somos como enanos que nos elevamos encima de esos gigantes y así conseguimos ver más lejos, pero también hay que tener cuidado con esos gigantes, que algunos tienen pies de barro, como Carl Smith, y claro, subirnos encima, o como Thomas Hobbes, subirnos encima de esos gigantes también puede significar que nos caigamos desde una distancia mucho más alta y nos hagamos muchísimo daño. Fíjate de la importancia que tienen las ideas. Es que te escuchaba y vuelvo un poquito a Ben Shapiro. Tradujimos su libro El lado correcto de la historia, creo que se llama así, The Right Side of History, el lado correcto de la historia. Y ahí Shapiro, la tesis es que Occidente, él lo escribe como una brevísima historia de Occidente en respuesta a esta enmienda a la totalidad que es la agenda woke. No todo en Occidente es malo, había esclavitud hasta hace 2 días y niega a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Su tesis es Occidente es una mezcla de Atenas, Roma y Jerusalén. Eso se está diciendo hoy todos los días. Giorgia Meloni lleva con ese sonsonete, ese chascarrillo, lo suelta cada 2 por 3. Es decir, están volviendo a decir, no, conectemos con la fuente a la que bebemos. Bueno, Occidente es muchas más cosas, ¿no? Pero esas cosas, esas ideas que han informado la sociedad tal como nos entendemos hoy en día. Fíjate si son importantes, si nos remontamos a los tiempos de Jesucristo. Voy a hacer un salto porque también en tu discurso ha salido con frecuencia la naturaleza humana, la realidad. Veo en el libro que uno de los púgiles que pones en el ring siempre está como negando que eso exista, de alguna manera u otra, y otro plantea que eso existe. En uno de los capítulos lo dedicas a Clara Campoamor y a Simone de Beauvoir, las mujeres y el feminismo. De nuevo, Clara Campoamor, un feminismo que ahora te voy a pedir que expliques, pero Simone de Beauvoir, no voy a decir que negase que existiesen 2 sexos, pero decía que la feminidad era un constructo cultural. Niega, digamos, que sea determinante los cromosomas XX en la mujer y toda la sexualidad femenina. Niega que la naturaleza sea determinante para que una mujer sea una mujer, que la mujer exista por definición. O sea, la lucha continúa, en las 2 mismas esquinas se siguen defendiendo uno un punto de vista y otro, con argumentos diferentes, pero es igual. Y como siempre, Luis, volvemos a Platón, ¿no? Aquello que decía Alfred Whitehead, ¿no? De que toda la filosofía occidental... Notas a pie de página a Platón. Pero lo gracioso es que incluso Platón son notas a pie de página de Platón, porque Platón tiene un desarrollo intelectual impresionante. En el último año he estado leyendo sus últimos diálogos, que normalmente se llaman diálogos de vejez, con lo cual parece que son como menos impresionantes, y que son su culminación de su filosofía. Desde el sofista hasta las leyes, Platón piensa contra Platón, con lo cual Platón es un infinito. Es decir, hay un libro de una filósofa y poeta española que se llama Matar a Platón, pero es imposible, no podemos matar a Platón porque Platón nos piensa a todos nosotros, ¿no? También decía Nietzsche, por ejemplo, que el cristianismo no es más que el platonismo para el pueblo. Es decir, somos platónicos. En este sentido, el tema del feminismo es muy interesante porque la palabra feminismo surge en el siglo XIX. Y el feminismo moderno tiene sus raíces en el siglo XVIII, con, por ejemplo, Lynn de Gush, cuando hizo la declaración. Pero es que el origen conceptual del feminismo está en Platón. Fue Platón en la República, cuando está elaborando su modelo ideal de sociedad, en el que hace la primera defensa de Occidente de que la naturaleza del hombre y de las mujeres es idéntica. Entonces dice, biológicamente las mujeres son un poco más débiles, pero no tienen ninguna relevancia para lo que a él le interesa, que es dividir a la sociedad por las facultades mentales. Entonces, dice, las mujeres pueden llegar a tener facultades mentales iguales que los hombres, con lo cual podrían llegar a ser gobernantes filósofas. Entonces, Platón, como el primer feminista conceptual de la historia, llega hasta nuestra época en esa disputa entre Simone de Beauvoir y Clara Campoamor, en que tú fíjate que Simone de Beauvoir se equivoca en una nota a pie de página y con respecto a Platón, porque dice, Platón era un machista y le adjudica a Platón una serie de una frase como la diciendo, gracias a Zeus que soy ateniense, griego y hombre. Eso me extrañaba mucho en Platón, lo estuve buscando y
Simone de Beauvoir no dice dónde Platón dice eso, no pone una referencia. Tuvo que citarlo de memoria, pero se equivoca, porque en Diógenes Laercio, en su vida de filósofo, sí sale que alguien dijo eso, pero no era Platón. Se lo adjudica a Diógenes Laercio, a Sócrates y ya no sé a quién más, Diógenes, pero no a Platón. Entonces, a través del libro de Simone de Beauvoir, Platón ya tiene mucha mala fama entre las feministas por ser un misógino, porque no se han molestado en buscar que esa cita de Simone de Beauvoir está mal planteada. Pero yendo al núcleo de la cuestión, tenemos que pensar que Simone de Beauvoir es una existencialista, como Sartre. Entonces, para Jean-Paul Sartre tenía una frase muy famosa que resumía su existencialismo, que era que la existencia precede a la esencia en el ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano no tiene una esencia, que es un ser histórico. Una vez que es un ser histórico, no tiene ninguna vinculación con nada que tenga que ver con la biología. Ese modelo existencialista, que es una transfiguración del mito de la tabla rasa, lo lleva Simone de Beauvoir a las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que viene a decir? Que la mujer no nace, sino que se hace. Es lo que tú dices. En el libro no lo desvincula absolutamente de condicionamientos biológicos, pero sus discípulas, y eso llega hasta nuestros días, hasta Carmen Calvo y Irene Montero, sí lo hacen. Sí desvinculan la biología del ser humano. Clara Campoamor esto es lo contrario, porque Clara Campoamor en un momento dado definió el feminismo como que era un humanismo. ¿Qué es un humanismo? Aquello que establece realmente que existe una naturaleza humana común. Esa naturaleza humana común, ¿en qué se basa? En condicionantes biológicos, pero que no se quedan en la biología, sino que nos hacen emerger una nueva dimensión simbólica. ¿Qué quiero decir con eso? El ser humano, por ejemplo, tiene una facultad biológica que le hace la capacidad de hablar. Pues eso ya está vinculado con el ser humano. Eso ya te establece una serie de restricciones a lo que tú puedes hablar. El ser humano está predispuesto genéticamente al pensamiento. Luego tú puedes pensar cualquier cosa, pero esas facultades están enraizadas en lo que es un ser humano. Tú a un bebé lo pones en cualquier cultura, en cualquier tribu, y te va a poder hablar la lengua de esa cultura o la lengua de esa tribu. Sin embargo, si tú pones a un humano con una especie alienígena, seguramente no va a poder hablar esa lengua alienígena porque no tiene una predisposición biológica con respecto a la gramática que pueda tener esa lengua alienígena. Eso es Chomsky, ¿no? Por eso lo conecto luego con esa vinculación a la naturaleza humana. Ha habido gente que, reconociendo la naturaleza humana, ha intentado llegar más allá de lo humano. Por ejemplo, en el arte, Schoenberg, todo el dodecafonismo, no es que negase que hubiese una naturaleza humana, pero ellos intentaban desvincular el arte de la naturaleza humana. Es un arte que se puede hacer, pero no tiene mucho éxito. No tiene mucho éxito porque va en contra de tu forma de contemplar el mundo, ¿no? Yo cuando escucho a Schoenberg es ruido. Es un tipo de música, pero no es música para humanos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que después de unos cuantos siglos, a quien se escuchará del siglo XX será seguramente a Shostakovich, que hacía una música para humanos, una música doliente que tenía que ver, y no esa música antihumana que pretendía hacer Schoenberg, ¿no? Y entonces mucha filosofía, como por ejemplo el feminismo, es un feminismo que al final es el feminismo de Simone de Beauvoir y de todas sus derivadas hoy en día con la filosofía radical, es un feminismo anti-humanista frente al feminismo humanista de Clara Campoamor. Y yo creo que desde el punto de vista del liberalismo, más que abominar del feminismo, como se hace muchas veces, porque ha caído la mayor parte de él en esa trampa antihumanista, yo creo que lo que deberíamos hacer, y lo que yo hago en el libro, es reivindicar un feminismo humanista que además tiene una tradición liberal impresionante, porque Olympe de Gouges, no se suele decir, pero la guillotinaron no por ser feminista, sino por ser liberal. Y John Stuart Mill en el siglo XIX fue el máximo defensor del voto de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Fíjate, si las ideas que hemos repasado la idea de la verdad y la posverdad, hemos hablado del feminismo, hemos hablado de la tabla rasa de la naturaleza humana, otra idea entronizada, y esto... hay un concepto que me gusta mucho, creo que viene de Gustavo, bueno, esto del fundamentalismo democrático, la idea de la democracia. Hoy en día, Santiago, algo que lleve estampado el etiquetado democrático es bueno por definición. Tú tienes aquí, contrapones, en el ring del capítulo correspondiente, pones en una esquina a Karl Marx, para quien la democracia es una especie de trampa para mantener dormido y aletargado a un proletariado que lo que debe es levantarse contra esa trampa burguesa. Y luego tienes a Tocqueville, que es una persona que cree en la democracia, pero como un sistema perfectible. Perfectible no a través de la revolución, sino desde dentro, como toda... Bueno, después yo creo que está relacionado con Thomas Jefferson, es decir,
son gente que cree en las instituciones para dentro del sistema reformar el propio sistema. Hoy en día, ¿qué pasa con la democracia? Porque es que no se les cae de la boca a los políticos. Especialmente, además, a los que después, cuando uno quizá desde la esquina contraria del ring, dice, sí, precisamente lo que haces tiene muy poco de democrático. Sí, es que, y de nuevo tenemos que ir a los griegos, ¿no? Porque cuando Aristóteles hace su separación de los regímenes políticos, dice, un régimen político puede ser bueno o malo. Puede ser bueno, regido por una sola persona, entonces es una monarquía. Si es malo, lo lleva una sola persona, es una tiranía. Pero él no diferencia en que sea uno o mucho, la diferencia es que sea bueno o malo, ¿no? Dice, si lo llevan unos cuantos, y es bueno, es una aristocracia. Si lo llevan unos malos, si es malo y lo llevan unos cuantos, es una oligarquía. Si lo llevan el pueblo y es bueno, sería una república. Si lo llevan el pueblo y es malo, sería una democracia. Entonces, claro, lo que tenemos que establecer siempre es, en principio, no si es democracia o aristocracia, sino si es bueno o es malo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hace Tocqueville? O lo que hemos hecho los demócratas liberales, desde Locke a Tocqueville, pasando por Aron, hasta llegar a nuestra época. Hemos hecho una combinación que yo creo que incluso a Platón le hubiese gustado, entre el principio de que gobiernen muchos y que gobiernen pocos. Es decir, entre el principio aristocrático, de que tienen que gobernar los mejores, y el principio democrático de que el poder está en el pueblo. ¿Cómo hemos conseguido eso? Con una cosa que a Platón y a Aristóteles le hubiese sorprendido mucho, que era de democracia representativa. Entonces, hoy venía The Economist, ha publicado ayer su índice de la democracia en el mundo, y decía, la democracia en el mundo está cayendo, solo hay un 6,6% de la población que vive en democracia, y yo a The Economist le diría, no es verdad. Lo que está cayendo es la democracia representativa, la democracia liberal, pero la democracia populista está creciendo por el mundo entero. Es decir, lo que estamos teniendo es la versión tenebrosa de la democracia que se temía Aristóteles y que se temía también Tocqueville, es decir, la tiranía de la masa. La tiranía de la masa, además, usurpada por uno que piensa que tiene efectivamente la representación de la masa, pero sin que la masa tenga que decir nada a través de unas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Tocqueville? Tocqueville es el que combina el principio democrático de que el poder está en el pueblo, pero con el principio aristocrático de que tienen que gobernar los mejores a través de una representación. Y ese sistema de equilibrios tan complejo es lo que se está perdiendo en el siglo XXI, porque, y es una cosa que explicamos mucho en clase, ¿no? La típica separación de poderes que establece John Locke en el segundo gobierno, en el segundo tratado del gobierno civil, ¿no? Cuando establece el poder ejecutivo, el poder legislativo, él hablaba del federativo, pero bueno, al final termina con el judicial. ¿Eso contra quién va? Contra el gran demócrata totalitario que es Thomas Hobbes. Porque Thomas Hobbes, si recuerdas su portada del libro del Leviatán, era el cuerpo de una figura que representaba el cuerpo político con muchos hombres y al final estaba de señores, el jefe del Estado que tenía un gobierno despótico sobre todos ellos, pero basado en el pueblo. Entonces Thomas Hobbes era un demócrata, pero un demócrata que pensaba que la democracia solo podía ser estable y garantizar la seguridad si tenía ese fundamento despótico, que hoy en día esa democracia despótica de Thomas Hobbes, que luego va a llegar a Carl Smith, es que está triunfando en el siglo XXI. Totalmente. Entonces tenemos ahí a China, que se llama República Popular de China, la República Popular de Corea del Norte. Putin hace elecciones, también es un líder popular, Maduro en Venezuela. Trump casi que lo está soñando, es decir, porque Trump ya ha insinuado, el otro día puso un tuit tremendo, que supuestamente era una frase que se atribuye a Napoleón, que decía que el hombre que salva a su país no tiene que obedecer las leyes, que es el principio de la democracia despótica en absoluto, ¿no? Porque lo que establece la democracia liberal es que por encima del pueblo están las leyes. Una idea, por cierto, que también está en Platón en su última obra, ¿no? Entonces yo creo que hacia lo que vamos precisamente en el siglo XXI es hacia una democracia despótica que se fundamenta en Thomas Hobbes, sigue hasta Carl Smith y están contando en filósofos chinos y en filósofos rusos los que están justificando eso. Steve Bannon lo hace también con Donald Trump. Y efectivamente las democracias liberales cada vez más están en crisis y quedamos poquitas como democracias plenas en el mundo. The Economist mantiene a España como una democracia plena,
Pero yo creo que es por un sesgo de Economist que le gustan mucho los gobiernos de coalición. Y The Economist quizás no se da cuenta de cómo el PSOE está fagocitando y haciendo un asalto absoluto al Poder Judicial. Entonces yo creo que en ese aspecto, contra The Economist, yo diría que España ya ha caído como países como Francia o Italia en lo que son democracias defectuosas y nos estamos yendo hacia una especie de pendiente resbaladiza hacia modelos más bien de tipo democrático pero despóstico. Bueno, y también en España, ya que has sacado el ejemplo, el gobierno por decretos, o sea, los decretos leyes son medidas excepcionales y es la forma en que se está gobernando, es decir, sin tener en cuenta el Parlamento. Luego, no digamos ya, y desde luego la entrevista no es política, que hay alguien ahí en Waterloo que se reúne en Suiza con el gobierno y luego eso se convierte en ley. Hablamos ahora de la condonación de la deuda de Cataluña. Es decir, es que dices, son cosas extraparlamentarias, no... Hay un poder que sí ha sido legítimamente llevado al poder porque las reglas permiten que se juegue, o sea, que ese resultado se dé en el sistema, pero resulta que es poco representativo y no digamos ya legítimamente democrático, pues es un poco cuestionable. Y a nivel global, tú fíjate que, por ejemplo, la UE, yo no soy euroescéptico, pero sí soy UE-escéptico en el sentido de que se está configurando como una especie de burocracia tecnocrática que está gobernando, pero a una distancia del pueblo absolutamente, ¿no? Y con una serie de decisiones por parte de unas élites que son absolutamente increíbles porque además están haciendo un daño objetivo a lo que Europa, por ejemplo, fíjate lo que están haciendo con la política energética que está basada en el mito no del cambio climático, pero sí del alarmismo climático. Entonces, en ese sentido, vivimos en una época, como ya te digo, yo creo que de democracias despóticas, pero paradójicamente el pueblo también las está no solo aprobando, sino exigiendo por otras circunstancias. Y es que hemos pasado de estados-naciones a estados imperiales. Entonces vamos a vivir también, yo creo que el siglo XXI, una época en la que se enfrentó Aristóteles, porque Aristóteles decía que el modelo de vida política por antonomasia sería la polis, que sea un estado donde todo el mundo puede ser más o menos vinculado a la política del día a día. Lo paradójico es que llegó Alejandro Magno, su discípulo, acabó con las polis y creó un imperio, donde se acababa las relaciones políticas y a partir de ahí surgieron las filosofías helenísticas que lo que te venían a decir es que te olvidases de la política y te quedases en tu jardín cuidando tu casa porque no tenía sentido ocuparse de lo público una vez que era todo imperial. Y hoy estamos viviendo la emergencia de lo imperial, es decir, el imperio chino por una parte, el imperio ruso por otra, el imperio norteamericano por otra y el imperio europeo está ahí que no termina de eclosionar y claro, un imperio no es democrático nunca porque es demasiado amplio, es demasiado difícil de manejar y por eso necesita líderes fuertes como son Xi Jinping, Putin, Donald Trump y en Europa no creo que pueda surgir un líder de esas características. Bueno, para empezar porque Europa no hay una unión política, es decir, es un conjunto de estados, o sea, ¿en qué se parece Francia a España? Vamos, es que los estados tienen intereses históricos, rivalidades, en fin, es que a mí me parece que es una quimera, una utopía. Pero bueno, aparte de los imperios, a propósito de Xi Jinping, de Donald Trump, querría aprovechar y hago un pequeño inciso. Yo oigo mucho a quienes están indignados con lo que ven, dice, aquí hace falta un dictador, que venga el hombre fuerte, el liderazgo fuerte, ¿no? Has nombrado Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump. Claro, yo digo, vamos a ver, eso es jugártelo y si sale mal, eso es una cara o cruz. Tú lo que aspiras es a tener el rey Salomón, que sea el gobernante bueno y sabio, que además gobierne como a ti te gusta, a los otros que se oponen a lo que diga Salomón, que les den, ¿de acuerdo? Que se vayan a freír morcillas. Pero ¿y si sale mal? O sea, el experimento ya salió en Venezuela. Chávez salió precisamente con ese hombre fuerte que iba a limpiar la corrupción y miremos cómo acabó. Evidentemente, mucha población lo apoya, pero de decir que eso ha tenido resultados buenos para el país, pues probablemente no, ¿no? Entonces, explícanos tú, como profesor de filosofía y dentro de esta conversación que tenemos, el peligro que tiene en pedir y en facilitar que venga un hombre fuerte. Es la cuestión del populismo, que es, digamos, la gran emergencia que está surgiendo hoy en día. Volviendo a la historia, nos estamos encontrando ahora mismo en el siglo I a.C., la República contra Julio César. Y el pueblo estaba con Julio César. En cuanto hay algún movimiento de crisis,
la gente lo que quiere ante todo, y en eso Thomas Hobbes tenía razón, era seguridad. Si tú al pueblo en general le das a elegir entre seguridad y libertad, va a elegir la seguridad siempre. Entonces son gente que están promoviendo precisamente el hecho de que haya una inseguridad, porque esa inseguridad lleva a que las masas exijan lo del líder fuerte. Por eso es por lo que a Putin le interesa que haya inestabilidad, le interesa que haya Xi Jinping, le interesa a Donald Trump. Entonces, una de las cosas que decía Thomas Hobbes, y tenía mucha razón, es que el miedo es lo que al final mueve al pueblo. Entonces van a intentar que se promueve el miedo a la crisis, intentan que se promueva el miedo al cambio climático, no solo miedo, incluso pánico, ¿no? Fíjate que The Guardian, por ejemplo, que es un periódico de izquierdas, como decía, que la expresión cambio climático no movilizaba demasiado al pueblo, que iban a emplear a partir de un momento la expresión alarmismo climático. Entonces se crea ese clima de miedo y de pánico para que efectivamente tenga que surgir un Julio César para que salve esto. Que de nuevo esa figura de Julio César frente a Cicerón, recordemos que al final la República perdió y que hubo durante ya 1000 años de imperio, con lo que tú dices, emperadores más bien buenos, unos cuantos, Octavio, Marco Aurelio y poco más, pero la mayor parte eran malos. Pero siempre con la cuestión del miedo siempre se va a favorecer eso. Y queramos que no, las democracias liberales, y tenemos que asumirlo, son inestables. Es decir, una cosa que tenemos que hacer es armarnos precisamente contra ese peligro. En otro de los capítulos has utilizado el tercera persona del plural. Van a fomentar, como hablando de los gobernantes. Hay un capítulo que dedicas a Maquiavelo y a los jesuitas. Lo voy a resumir muy rápidamente. La razón de Estado y las razones del propio poder. Uh-huh. Y luego los jesuitas, la influencia, una especie de poder en guante de seda, un poco más suave. Cuando tú dices Xi Jinping o Vladimir Putin o Donald Trump, estos líderes fuertes, ¿van a intentar para qué? Para que la gente les vote. Es decir, desde el poder ellos van a ser nada éticos, incluso amorales, van a propiciar ciertas condiciones porque ellos persiguen su propio fin, que es, una vez que están ya en el poder, mantenerse en él. Y como tienen el poder, van a crear las condiciones. Has hablado del miedo, has hablado del fenómeno que está ocupando la política en Europa últimamente, la inmigración ilegal, el crimen ilegal. Y dices, ¿puede ser que desde las instituciones se esté fomentando eso para causar el malestar que va a hacer que la gente aupe a ciertos líderes que se prometen fuertes contra ese problema? Es decir, que el propio gobernante va a crear el problema del que se va a servir él. Maquiavelo puro. ¿Eso tú crees que es así? Ahí la dialéctica, quizás la más obvia, hubiese sido Maquiavelo contra Erasmo de Rotterdam, que tiene un libro magnífico que se llama La educación de un príncipe cristiano. Pero quería introducir también el libro de la Escuela de Salamanca, porque un problema que tenemos en España es que no conocemos suficiente de nuestra historia. Es decir, por ejemplo, ahora se habla mucho de Italian Theory, referente al pensamiento italiano, French Theory, con Derrida, Foucault, y no se habla de Spanish Theory. Entonces, muchas veces nos hemos planteado, ¿por qué no hay un pensamiento español propio? Yo creo que hay dos motivos. El principal es que no conocemos nuestra propia historia intelectual, fundamentalmente porque está vinculada a filósofos que eran teólogos y que están muy vinculados al cristianismo. Y como aquí muchas veces la clase intelectual ha sido refractaria hacia lo clerical, pues se ignora, por ejemplo, quién era Francisco Suárez, se ignora quién era Juan de Mariana, que ahora estamos precisamente resucitándolo. Sí. Pero fue una discípula de Hayek precisamente la que le hizo notar que existía la escuela de Salamanca. Exactamente. Tuvo que venir una anglosajona a descubrirnos la escuela de Salamanca, y aquí estaban olvidados precisamente por esa cuestión como que eran medievales. Y precisamente la modernidad empieza con la escuela de Salamanca, porque la escuela de Salamanca hace una cosa revolucionaria, que es que mientras que en la Edad Media se pensaba que el poder venía directamente de Dios hacia el gobernante, sea el Papa o el Rey, llegan a la escuela de Salamanca y dicen, no, Dios le da el poder al pueblo. Y es el pueblo el que lo lleva hacia el rey, que tiene que gobernar de una forma autoritaria. Pero si el rey no gobierna bien, el poder le puede quitar ese mandato, incluso llegando al tiranicidio. El pueblo le puede quitar al poderoso ese mandato. Sí. Y por eso es por lo que se asesina a algún rey de Francia, y por esto es por lo que se quema el libro de Juan de Mariana y de Francisco Suárez en París y en Londres, ¿no? Porque lo veían como una especie de arrebato democrático contra la monarquía absolutistas. Entonces, ahí es lo que establezco en la Escuela de Salamanca frente a Maquiavelo, porque tenemos que tener una cuestión muy clara, que también tenía en cuenta Adam Smith, y es que muchas veces, incluso cuando se habla de Adam Smith,
se habla mucho de la riqueza de las naciones, del mercado. Pero Adam Smith tenía otros dos libros. Uno era La teoría de los sentimientos morales y otro era Lecciones de jurisprudencia. Adam Smith era un liberal, pero ponía en el centro de su pensamiento no al mercado, sino a la sociedad civil. Es decir, que para que el mercado funcione de una forma correcta, legítima, tiene que tener un marco ético y un marco jurídico que funcione de acuerdo a ese mercado, porque si no el mercado, y en eso Karl Marx tenía razón, si tú pones el centro en el mercado, donde lo único que importa es el precio, otros valores que son muy importantes y que no son subjetivos, como pueden ser los valores éticos o los valores estéticos, se van a difuminar. Maquiavelo es un precedente de eso. Es un precedente de alguien que dice que en este caso los valores que tienen que ver con el poder son los únicos que importan. Que el bien y el mal en sí no existe. O sea, que el fin justifica los medios. Absolutamente, ¿no? Entonces, un ídolo del príncipe es César Borgia, que para conseguir sus fines políticos te asesina de una forma elegante y estética. A Maquiavelo no le gustaría Donald Trump, pero no tanto porque sea un mentiroso, sino porque es vulgar y es un gañán. Entonces a él le gustaba alguien como César Borgia, que era un príncipe más elegante, sofisticado. Hay una dimensión estética en esa cuestión del fin justifica los medios y que el poder es por encima de todo. Los españoles no. Los españoles lo que hacen es que es cierto que cuando tú te metes en cuestiones políticas y de poder te tienes que ensuciar las manos de alguna forma, pero eso tiene que tener ciertos límites. Es decir, hay ciertas cosas a las que no puedes llegar. Hay limitaciones éticas, tanto en el mercado como en la cuestión del poder. Entonces, esa enseñanza cristiana, si quieres, ¿no?, de que tiene que tener un fundamento lo político y el poder, es algo que luego se va a meter en toda la tradición católica que tiene que ver con Adam Smith, que era protestante. Pero tú fíjate que, por ejemplo, cuando Hayek creó la Sociedad Mont-Pelerin, le quería poner el nombre de dos pensadores católicos, que era Tocqueville y Lord Acton. Se negaron los protestantes de que estaban en la Sociedad Mont-Pelerin. Pero Lord Acton y Tocqueville también tenían esa vinculación de lo ético con lo político, de forma que nunca olvidemos que al final hay una serie de valores que no podemos reducir a valores de mercado, porque si no eres como el nuevo rico que va a un museo y lo que se va fijando no es en la obra, sino en el precio que tiene cada una de ellas, ¿no? Y considera que es mejor aquello que cuesta más, ¿no?, confundiendo el valor estético en este caso con el valor económico. Entonces yo creo que los liberales también tenemos esa función de recordar que la teoría de los sentimientos morales no es que sea más importante, sino que circunscribe a la teoría de la riqueza, a lo puramente económico. Uh-huh. ¿Y por qué hablas de la Compañía de Jesús en el libro, de los jesuitas? La Compañía de Jesús es que es fantástica. Nietzsche la admiraba muchísimo, decía que era una de las principales aportaciones de los españoles, ¿no? Y decía, en ese momento en la historia, los jesuitas introducen una tensión espiritual impresionante. Tiene una película, Martin Scorsese, muy, muy bonita, de Silencio se llama. No es con jesuitas españoles, es con portugueses, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? O La misión, de Roland Joff. La misión de Roland Joff, que la comento en el capítulo, es fantástica, ¿no? Porque allí tenemos a unos jesuitas que están con la colonización española y llevan la conquista, por un lado, pero por otro lado, la evangelización. Y en ese momento ellos se oponen a la parte española y portuguesa que quieren una colonización pero sin ningún límite ético, quieren arrebatar las riquezas sin tener en cuenta a los indígenas que había allí, ¿no? Entonces es una película que refleja muy bien cómo se podría hacer una colonización, que es como hicieron los españoles, una colonización de forma cristiana, es decir, respetando los derechos de los indios. El obispo de Chiapas, precisamente, y lo comento también en el libro, la controversia de Valladolid es uno de los fundamentos de la modernidad, cuando estaban discutiendo Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda si lo que se habían encontrado allí eran humanos como nosotros, es decir, personas o no, ¿no? Y fueron los españoles que defendían la humanidad profunda, ética y de esa naturaleza humana común que hemos estado hablando antes de los propios indígenas. El obispo de Chiapas hizo una gramática del quechua precisamente para demostrar que la lengua que hablaban estaba al nivel de las lenguas europeas y que esa gramática era una muestra de que efectivamente compartíamos esa naturaleza común y por tanto no podíamos esclavizarlos. Fíjate que hemos ido de atrás hacia adelante, hemos hablado ahora mismo de Maquiavelo, pero es que el primer capítulo que dedicas a Sócrates y a Platón, también acabas una de las críticas que dices a Platón, que ya la he visto en más sitios, no solamente en ti, es que al final este filósofo lo que propone es una especie de, un gobierno de los suyos.
de los más listos y los mejores que coinciden con el perfil de Platón. Es decir, una especie de oligarquía despótica donde bueno, la libertad y el pensamiento, bueno, si tú no sabes pensar. Sí, a Platón, por echarle un capote. Un capote, porque luego, ya te digo, en las leyes, al final de su obra, cambia. Y empieza a dibujar lo que sería un imperio de la ley, precisamente porque él es un hombre que aprende de su experiencia. Entonces, en la última época de su vida, él ha hecho incluso 3 viajes a Siracusa para intentar convertir a un rey en filósofo. Ha fracasado absolutamente, lo han terminado viniendo como esclavo. Además, ha llegado Aristóteles a la academia, que le tuvo que hacer una crítica brutal a todo su sistema idealista y utópico, con lo cual al final en las leyes ponen los pies en el suelo y configura lo que podía ser un imperio de la ley. Tenemos que tener en cuenta también que era alguien del siglo IV a.C. y, por ejemplo, tú fíjate lo que decía Winston Churchill, ¿no? De que el principal argumento contra la democracia es hablar 5 minutos con el votante medio, ¿no? Porque dice, ¿cómo esta gente puede votar? Es que es increíble, no saben de nada y lo que saben lo saben mal y lo que piensan es al revés, ¿no? Ya, entonces, pero es el mejor sistema de los disponibles, los demás son peores. Exacto. Hemos visto hace unos minutos el que apuesta por el hombre fuerte se lo juega todo a cara o cruz y luego cómo le sacas si resulta que sale torcido. Claro, entonces una democracia sin un sistema educativo que consiguiese que la mayor parte de la gente tuviese unos conocimientos mínimos para pensar correctamente en las cosas, pues se nos hace muy difícil. Entonces lo que quería Platón, y por eso yo te insinuaba antes que quizás Platón tampoco le disgustaría tanto nuestro sistema. Un sistema donde el pueblo reside el poder en él, pero que gobierna una presunta élite. Claro, lo que estamos fracasando absolutamente es en cómo esas presuntas élites llegan, ¿no? Tú fíjate al principio de la democracia que había gente como Adolfo Suárez, como Fernando Suárez, como incluso Felipe González, Miquel Roca, y Santiago Carrillo, Julio Anguita, ¿no? Y ahora, ¿quién tenemos? A Pedro Sánchez, tenemos a Pablo Iglesias. Pero fíjate, Santiago, nosotros hemos publicado en la colección que editamos con Deusto y con el Juan de Mariana el libro de Jason Brennan contra la democracia, y él propone la epistocracia, el gobierno de los más preparados. Oye, son muy platónicos. Monedero es doctor en política, es profesor. Claro. Pablo Iglesias también. El PP está lleno de opositores, de técnicos de Hacienda, de abogados del Estado, o sea, tienen sobradamente las mejores credenciales que despacha nuestra sociedad para garantizar y certificar ese culmen intelectual. Claro. No, incluso tú fíjate que Pero esto es una epistocracia. El filósofo por antonomasia del siglo XX era Martin Heidegger, que en 1933 estaba haciendo el saludo nazi con las svásticas, siendo restos de Friburgo y apartando a su maestro Husserl de la academia. Es decir, que el hecho de tener unas credenciales académicas efectivamente no te lleva a garantizar... Bueno, pero Sánchez es doctor en economía, tiene tesis doctoral. Pablo Casado, una de las cosas que le dieron más tralla fue un falso máster que le habían dado de no sé dónde. Es decir, que los propios políticos luchan y maquinan para que honestamente o intermediadamente alguien les dé esa certificación de élite intelectual que les permita presentarse como yo soy de los mejores, yo pertenezco a esta élite. Podemos entonces parafrasear a Winston Churchill y decir que el mejor argumento contra la epistemocracia es hablar 5 minutos con un doctorado en ciencias políticas de la Complutense. Por ejemplo. Claro. Entonces, con Platón... Sí, bueno, y luego pasa que mucha gente es un genio en su campo especializado y es un idiota en todo lo demás, ¿no? Porque los sabios platónicos no es que le daban un título en física. Se supone que un sabio platónico tiene una formación integral. Sería más parecido a alguien, fíjate, quizá quien mejor tiene una educación en España en sentido platónico serían los monarcas, ¿no? Felipe, ¿no? Que tuvo que lo llevan a hacer un recorrido por diversas ciencias, luego lo llevan al ejército. Entonces, ese sería un sabio platónico, no alguien que tiene una especialización que sabemos que tiene un doctorado, al fin y al cabo, que es leer unos cuantos libros y casi unos cuantos años a hacer una tesis que, como en muchos casos, como en el caso de Sánchez, luego casi que es plagiada, ¿no? O sea, que no hay mucha garantía de élite hoy en día el tener un doctorado, ¿cierto? Pero fíjate, antes de la conversación, en el principio de la conversación hablábamos de la persuasión, la manipulación, la publicidad. Sócrates, en el libro, lo que planteas es que él alertaba contra los sofistas, que te enseñaban a argumentar, Santiago, a cambiar de opinión. Ayer dije digo, hoy digo Diego, y te lo digo, vamos, impertérrito, con mucha convicción. Lo vemos todos los días. Es decir,
Sofistas están en cuanto enciendes la televisión y oigas a alguien, a un político hablar. Vamos a decirlo claramente. Yo ahí, en el libro, sin embargo, hago una defensa de Sócrates, pero fíjate que equiparo a Sócrates con un sofista. Es decir, que Sí, de lo hecho, haces. de hecho, en su época, cuando Aristófanes, por ejemplo, Aristófanes, que era un comediógrafo conservador, y entonces no le gustaba la democracia que se estaba haciendo, el cambio que estaba pasando en Atenas, y le echaba mucha culpa a los sofistas, que además eran inmigrantes, casi todos eran de Abdera, de Leontini, y decían, estos inmigrantes que vienen aquí a lo ateniense a calentar la cabeza a los jóvenes. Pero precisamente en las nubes, cuando pone la diana en un sofista, la pone en Sócrates, y pone a Sócrates como el sofista por antonomasia, ¿no? Porque hoy en día, a través del filtro de Platón, vemos a Sócrates más bien como un filósofo, pero en su momento lo venían como un sofista más. Y yo lo que reivindico ahí es a Sócrates como sofista, junto a otro sofista con el que él discute mucho en las obras de Platón, que es Protágoras, que tenía un vínculo muy fuerte con Pericles, y yo creo que tanto Sócrates como Protágoras tenían una visión ética de la política. El problema es Gorgias. Gorgias sí que es un sofista nihilista, el que dice aquel famoso argumento maravilloso de nada existe, si existe no puede ser conocido, si puede ser conocido no puede ser comunicado. Claro, una vez que estableces ese tipo de pensamiento, pues ya caemos en el relativismo y caemos en la posverdad. Una vez que nada es racional, pues todo cae en el mundo de las emociones y de lo que decía Gorgias, que era una especie de Maquiavelo de su época, que a través del discurso yo te puedo convencer de lo blanco y de lo negro, depende de lo que me pagues, ¿no? Entonces ese nihilismo sofista que interpreta Gorgias es precisamente la raíz última de la posverdad, que no es un fenómeno como muchas veces se dice vinculado solo a Donald Trump, sino que tiene sus raíces en la filosofía. Por eso yo en este libro quería eso, un poco sacar las raíces de muchos de los fenómenos que estamos viendo hoy en día, porque yo creo que a un filósofo le pasa eso, ¿no? Que cuando se encuentra con gente como Donald Trump o se encuentra con gente como Putin, dice, este ya lo he visto yo en algún momento, ¿no? Un emperador romano, un filósofo griego, etc. En la portada hay dos retratos, Hayek y Vladimir Lenin, que los he dejado para el final. Entiendo que bueno, sé que los has incluido en el libro para hablar de otra idea que es la libertad, ¿no? Has mencionado algo que me parece que quedó demostrado cuando por la pandemia de coronavirus se confinó a todo el mundo se paró. El mundo prefirió la seguridad a la libertad. Menos Suecia, quizá, ¿no? Bueno, Suecia o estados como Florida, sí. En Estados Unidos, es decir, situaciones, bueno, en Madrid lo más parecido que se tuvo fue Ayuso, que si los comercios o los restaurantes abiertos, es decir, la gente claramente quiso renunciar a su libertad para que le prometiesen una seguridad. Hoy en día, bueno, es que la libertad sigue estando impugnada. Es decir, Vladimir Lenin impuso pues, una sociedad, bueno, el totalitarismo soviético, un régimen bolchevique comunista, que ha servido de referencia hasta que se cayó el muro de Berlín en el año 89. Hayek y la libertad nunca ha estado de moda. Y hoy en día, por lo que has comentado, tampoco. Seguimos anhelando hombres fuertes, imperios, voluntades que ríen todo con un puño sobre la mesa, encantados de ceder nuestra libertad a quien nos dé un precio, seguridad. O sea, que sigue siendo totalmente de actualidad. Tú fíjate que cuando la pandemia, uno de los pocos filósofos que se opuso a todo este tipo de restricciones y de confinamientos fue Giorgio Agamben, que es uno de los grandes filósofos italianos de hoy en día, quizá el que más, que alguien de extrema izquierda. Y sin embargo, él se opuso a esos confinamientos y los tildó de fascistas y tal. Y cuando lo criticaban, lo tildaban de liberal. Imagínate tú, que Giorgio Agamben de liberal no tiene nada. Pero hay alguien que defiende la libertad en este sentido y fue uno de los pocos que dio la batalla precisamente en contra de esos confinamientos porque veía lo que pasaba, ¿no? Que si ahora le damos pábulo a que nos encierren en las casas por una pandemia que en otros lados se demostró que se podía haber solventado de una manera mucho más flexible, pues efectivamente, en cuanto viniese una amenaza de otro tipo, imbuida siempre en la cuestión que comentábamos antes del miedo y del pánico, podían hacer con nuestros derechos fundamentales cualquier cosa. Fíjate, te iba a comentar también que para mí algo que es importante en el debate frente a medidas extraordinarias como las que se tomaron en la pandemia, lo conecto con la visión hayekiana de el conocimiento descentralizado. Es decir, el debate Unión Soviética o sociedad libre es quién planifica, quién tiene todo el conocimiento para decidir hasta lo que pasa en el último rincón del territorio sobre el cual gobierna. En el caso de la pandemia,
¿quién sabe la situación de aquel colegio en tal barrio o en tal pueblo que a lo mejor se puede permitir dar clases tranquilamente porque son... Es decir, pero no, se quiere que un organismo centralizador que no conoce la realidad concreta, localizada de cada caso, tome la decisión por todos. Por todos. Sí. Y se evita el surgimiento de soluciones nuevas, esos órdenes espontáneos que puedan aportar a la totalidad una solución que se ha probado eficaz en un sitio. Estamos mucho más a gusto pensando que alguien, un sabio, de nuevo, que va a tener toda la información, coordine todo. Eso se ha demostrado que nunca ha funcionado. Eso es el socialismo, por citar a Huerta de Soto, esa idea de socialismo planificador, pero es lo que tenemos una especie de predisposición y querencia a pedirlo. Está muy relacionado con que hasta hace muy poco, desde el punto de vista evolutivo, vivíamos en tribus. Sí, donde había un consejo de sabios. Había un consejo de sabios y había un jefe que era el que mandaba. Entonces, claro, no estamos preparados cognitivamente incluso para vivir en sociedades complejas. Estamos preparados un poco hasta el límite que estableció Aristóteles, ¿no? Somos gente de comunidad. Y por eso incluso aunque vivimos en una ciudad como Madrid muy grande, pero al final terminamos viviendo en tu barrio. Entonces somos gente de comunidad. La sociedad es algo que nos cuesta. La economía de mercado es antiintuitiva, como es antiintuitiva la mecánica cuántica. Es decir, algo que cuesta mucho y tienes que ir contra tus propios prejuicios que están enraizados en la propia biología de la especie. Por eso... cada vez que viene una nueva especie de humanos, la educación es muy importante, pero la educación consiste fundamentalmente en deseducar con respecto a todas esas intuiciones que tienes para vivir en la tribu. Y no tiene nada que ver vivir en la tribu con vivir en una sociedad compleja donde ya no hay un fin común. Ahora vivimos una sociedad donde hay distintos fines comunes y lo que tenemos que hacer es articularlos de forma tal que cada uno... Pero va a haber roces siempre, ¿no? Va a haber roces con respecto a eso. Y ahí estamos un poco los liberales, ¿no? Porque... Luego, al final, la gente, yo tampoco la veo, fíjate, como malos. Es decir, yo a veces les digo a mis alumnos que a gente como Putin o a gente como Xi Jinping, que la vemos como gente objetivamente mala, pero que también tenemos que entenderlos a ellos. ¿En qué sentido? Porque los liberales somos raros. Es decir, una cosa que tenemos que darnos cuenta es que somos raros en el sentido de que prioricemos la libertad sobre otros valores que también son valiosos. Pero eso no lo hace todo el mundo. Por ejemplo, el valor de la seguridad. Es un valor muy importante, que los liberales no le damos mucha importancia porque somos más amantes del riesgo. Eso en finanzas, una de las cosas que primero te hacen es que te establecen el perfil, ¿no? Digamos que estamos más cómodos con la incertidumbre. Exacto. Entonces, nos incomoda menos. Nos gusta, vivimos con el riesgo, la incertidumbre, quizás por capacidades que tengamos, pero tenemos que entender que otra gente no se mueve tan bien con ese riesgo y esa incertidumbre y prefieren, en vez de invertir en Bitcoin, invertir en renta fija. Y luego hay mucha gente que también tiene un vínculo, que eso está lo mismo enraizado en nuestra esencia tribal con la igualdad. Es decir, recuerda que en la Revolución Francesa libertad, igualdad, fraternidad iba en ese orden, pero no todo el mundo lo siente de esa forma. Hay gente que cuando ecualiza esos valores morales, a la libertad les sigue dando valor, pero no tanto como a la igualdad y como le puede dar a la fraternidad. Yo ahí, en el capítulo de Hayek con Lenin, hablo de un libro que me entusiasma de un socialista español, que era Fernando de los Ríos, que lo recomiendo siempre y que no se conoce mucho, que era Mi viaje a la Rusia sovietista, que es cuando mandan el PSOE a Fernando de los Ríos a la Unión Soviética a ver qué está pasando allí con los socialistas, eso, ¿no? Y entonces Fernando de los Ríos hace un informe fantástico hasta que llega y tiene su encuentro con Lenin y le dice, bueno, he visto que aquí ha habido avances y tal, pero de libertad no va muy bien esto. Y le dice Lenin su famosa frase, ¿libertad para qué? Claro, desde ese momento, cuando Fernando de los Ríos vuelve a España, recomienda al PSOE no meterse en la internacional de los comunistas, porque, claro, Fernando de los Ríos es un socialista liberal, es uno que sigue anteponiendo la libertad a los otros valores. Pero hay gran parte de los socialistas que no, que ponen la igualdad por encima de la libertad. Con lo cual, muchas veces es un conflicto no entre buenos y malos, sino entre gente que ecualiza los valores de manera diferente. Entonces tenemos que llegar también a un acuerdo con ese tipo de gente. Tú como filósofo, ¿cuál piensas que es la igualdad que se puede conseguir y la que se debe conseguir? Porque en Estados Unidos, ahora que estamos supuestamente viviendo los últimos coletazos de todo el fenómeno woke y de su expresión en el DEI, en el DEI, Diversity, Equity, Inclusivity, algo así. Inclusividad, creo que es equidad y diversidad. Esa equidad apunta demasiado, para mi gusto, a la igualdad material. Es decir,
Y yo creo que esa es injusta de todas, y además que es inalcanzable. Mañana, por ejemplo, viene una epidemia y arrasa con 3/4 de la población del mundo, nos hace a todos pobres. Tú puedes estar seguro que al cabo de 10 años volverá a haber ricos y habrá pobres, con lo que haya. O sea que... Eso es un experimento que hago siempre con mis alumnos, que os digo, vamos a hacer todo igual, os voy a dar 1.000 euros a cada uno. Mañana ya somos todos desiguales. ¿Por qué? Porque uno se lo habrá gastado rápidamente en una PlayStation, otro lo habrá invertido en Bitcoin, otro, vete tú a saber, ¿no? Lo habrá perdido. Es decir, al día siguiente ya somos desiguales. La forma de que mañana sigamos siendo iguales es que os quiten libertad para hacer con esos 1.000 euros lo que queráis. Con lo cual, si os quito libertad para hacer con esos 1.000 euros lo que queráis, vamos a mantenernos iguales, ¿no? Pero sin Cuba, libertad. En la libertad de Corea del Norte, en la de la Unión Soviética... Exacto. Y como no voy a dejar libertad para hacer lo que queréis, esos 1.000 euros van perdiendo valor rápidamente, con lo cual al final vamos a ser todos iguales en la pobreza. Pero es un tema súper interesante y yo creo que Hayek de nuevo lo estableció. Tú fíjate que muchas veces a Hayek los libertarios lo llaman el máximo traidor. Un socialdemócrata. Socialdemócrata, pero ¿por qué? Porque dice una cosa que viene de la tradición liberal. Es decir, ¿podemos extender carnet de liberales? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Que la tradición liberal clásica por antonomasia es la que viene de la Escuela de Salamanca, pasa por John Locke, Kant, Adam Smith, Tocqueville, Acton y llega a Hayek. John Rawls también. Entonces, ¿qué es lo que dice Hayek? Que tiene que haber una igualdad de oportunidades. Y para que haya una igualdad de oportunidades, es necesario que haya unos servicios estatales que le garantizan que todo el mundo tenga el mínimo cubierto respecto a educación, respecto a sanidad y a una seguridad básica. Entonces, en ese momento yo creo que la mayor parte de la gente está dispuesto a pagar impuestos, efectivamente, para que todo el mundo tenga esa igualdad de oportunidades. A lo que ya no estamos todos dispuestos es que esa igualdad de oportunidades no se base en el mérito, sino que se base en esos conceptos que tiene muchas veces la izquierda, es efectivamente, ¿no? La diversidad impuesta, una diversidad que no se basa ya en el mérito, sino en la raza, en el género, en cosas que son espurias. Y en el reparto de carnet de víctima. Exacto. O sea, Entonces, aquí actualmente en Santiago hay una especie de colectivos agraviados históricos a los que se les debe resarcir y reparar por cosas que a lo mejor, en el mejor de los casos, hicieron nuestros tatarabuelos. O sea, y me estás pidiendo a mí que yo compita con a la pata coja o con un brazo detrás. Porque han sido muy hábiles a la hora de convertir privilegios y caprichos en derechos. Y ahí no ha habido un enfrentamiento de ideas fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vayamos al caso español. Desde el punto de vista, Ciudadanos al principio lo intentó un poco, pero el PP, por ejemplo, rápidamente se ha rendido al feminismo de género y al feminismo radical y ha aceptado todos los postulados de las leyes de violencia de género, de las ayudas que se tiene que dar a la gente simplemente por ser víctimas. Pero cuando yo hablo con la gente del PP, es que sinceramente, es que no saben quién es Clara Campoamor, no saben quién es Moniz Wittig, le falta esa densidad intelectual que hace falta para enfrentarse a la gente política de izquierda, que en ese aspecto hay que reconocerle que tienen más capacidad intelectual, por lo menos en los aspectos filosóficos. Es como que nosotros los de derechas nos ocupamos de la economía, pero le dejamos el Museo Reina Sofía, incluso el Museo del Prado y todos los organismos institucionales para que tengan unos sueldos y una serie de cargos y así no nos asalten lo que a nosotros nos interesa, que es el IBEX 35. Pero al final eso conduce a una injusticia y a que la sociedad se desequilibre y que al final sea la democracia liberal la que pierda, claro. Entonces las ideas, por concluir, son las que mueven el mundo. El IBEX 35 no impacta más en Reina Sofía, el Ministerio de Cultura. Leches, Pablo Iglesias pidió un programa de radio, un podcast. A mí dame el Ministerio de Cultura o dame una emisora de radio, una televisión y déjame de historias. Incluso el Museo del Prado inició una campaña para hacer creer a la gente que Goya estaba en contra de la tauromaquia. Es decir, Goya, que uno de los referentes que estuvo cuando estaba en Burdeos, seguía haciendo grabados de cuando él en principio había sido un banderillero, pues dentro de poco nos querrán convencer de que García Lorca también estaba en contra de la tauromaquia, y etcétera, ¿no? Porque en cuanto que tienes estas máquinas propagandísticas, pues eso es lo que le llega a la gente joven. Entonces eso lo decían los jesuitas, ¿no? Dame los alumnos hasta los 7 años.
que en ese momento es cuando voy a configurar sus mentes. Porque les planto las ideas que yo que quiero luego, que luego se manifiesten en comportamientos ciudadanos, claro, en votación, en apoyo de ciertos programas políticos. Es lo que diseñó Huxley en Un Mundo Feliz, que no hace falta una dictadura totalitaria como en 1984, lo que necesitas es una dictadura benéfica que coja a los jóvenes desde la más tierna edad y los condicione a una determinada forma de pensar. Y luego es muy difícil, aunque nunca lo consiguen del todo. Eso es lo importante, ¿no? Porque luego ves cómo los chavales precisamente se rebelan contra el adoctrinamiento brutal que se le hace en los institutos. Porque la realidad se impone. Exactamente. Al final ellos ven lo objetivo de la realidad y dicen, mira, por estos ejemplo, son... ahí, el otro día leí un informe del Consejo Sociológico de Cataluña que venía a decir que los jóvenes no son feministas y que está falso, absolutamente falso. ¿Qué es lo que pasa? Que les plantean una definición de feminismo con la que no están de acuerdo los jóvenes. Tú le dices a la menor parte de los jóvenes españoles, pero yo te digo que el 95%, si ellos creen en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, que es la esencia del feminismo, y te van a decir todos que sí. En lo que no van a estar de acuerdo, por supuesto, es con el feminismo de género de Irene Montero, con el feminismo radical de Carmen Calvo. Entonces, Antonio Machado, por ejemplo, tenía un poema durante la Guerra Civil que decía: ojalá que mis palabras, ojalá que mis versos valiesen lo que tus balas, referido a Lister. Pero al final han sido las palabras de Machado las que han quedado en la historia, y al final ha sido la democracia que quería Machado la que se ha impuesto, y no a través de las balas ni de la revolución, sino precisamente más a favor del debate y del diálogo, que fue lo que llevó a que gente como Fraga o Adolfo Suárez se entendiese con gente como Felipe González o Santiago Carrillo, ¿no? Gracias, Santiago, por venir aquí a hablar de ideas, ideas como las has enmarcado dentro del Pensamiento en Lucha, publicado por La Esfera de los Libros, 7 ideas decisivas, así lo subtitulas, para nuestro presente y los intelectuales que las encarnaron. Hemos hablado de gente tan lejana como Platón y Sócrates, pero tan cercana, como hemos demostrado. Sus amigos nuestros. Decía eso Aristóteles, de que soy amigo de Platón, pero más de la verdad. Entonces, en este caso es un placer ser un amigo vuestro, porque estamos precisamente en lo que es la verdad. Estupendo. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Hasta la próxima.